Bendiciones chicos, este día vamos a trabajar con nuestra clase de lenguaje con el tema de la novela. Tenemos ahí nuestro contenido, una imagen muy bonita sobre un tipo de novela muy conocida por todos, ¿verdad? Que te deja una enorme enseñanza y practica muchos valores, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, vamos a iniciar con el concepto, ¿verdad? De que es novela y tenemos ahí otra imagen de otro tipo de novela de Sherlock Holmes. Eh, Tenemos ahí que, ¿qué es una novela? Es una obra literaria de género narrativo que se diferencia de los relatos históricos como de los cuentos. También se puede decir de que este tipo de narración o este tipo de historia está escrita en prosa. ¿Cómo así en prosa? No tiene un límite de párrafos ni de líneas. Entonces, por lo tanto, se vuelve una historia muy extensa en la cual pueden haber muchos capítulos o dentro de ellas se pueden desarrollar muchas historias. Para cada una de ellas debe de haber una solución. Ahora también podemos decir que se desarrollan hechos ficticios como hechos reales, ¿verdad? Y también temas relacionados con la fantasía, relacionados con los informes de descubrimientos científicos, eh, también con el amor, relacionado con las guerras, ¿verdad? Relacionado con el suspenso. Otro punto muy importante es que el origen de las novelas viene desde el siglo XIV, ¿verdad? A través de la manifestación y la creación de poemas épicos como de dramas. También se puede decir que al principio este tipo de narración era escrita en verso. ¿Qué quiere decir? De que había un límite de párrafos, ¿verdad? Un límite de líneas. Pero con la evolución que ha tenido este género literario, eh, se dejó libre, ¿verdad? Lo que es el tipo de escritura, entonces por lo tanto se vuelve una escritura en prosa, ¿verdad? Una escritura extensa, que no tiene un límite de líneas ni de párrafos. También podemos decir que sostiene los temas como lo decía anteriormente, del amor, de suspenso, de caballería, ¿verdad? Entre otros temas que puedan estar relacionados con un tipo de novela. Ahora también, el término novela significa eh, en italiano novel, que es una noticia o es un cuento corto, ¿verdad? También otro significado es en el latín nubus, ¿verdad? Que quiere decir que es novedad, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? Este tipo de relatos era una novedad para la época, entonces por lo tanto se le llamó nubus, porque tiene el significado de novedad. Ok, luego tenemos lo que es su estructura, el inicio, ¿verdad? El nudo, el clímax y el desenlace. En el inicio, como todos sabemos, eh, se presentan los personajes principales como secundarios, hechos de donde desarrollan las actividades, el tiempo, los lugares, ¿verdad? En esta parte se menciona todos estos tipos de, de elementos. Luego también tenemos el nudo. Y el nudo es donde los personajes principales, ¿verdad? Deben solucionar algunas problemáticas que se les presenten. Y para cada problemática tiene que haber una solución. Luego tenemos el clímax, que son los problemas más fuertes que se desarrollan dentro de la historia. Ahora, acá llegan a alcanzar un punto o un nivel muy alto, los cuales los protagonistas deben solucionar estas problemáticas. Y el desenlace es la solución a todos los problemas que se desarrollan dentro de la historia. Ok, tenemos ahí la imagen de Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? Anteriormente. Luego tenemos las características. Entre las características que posee una novela es que es muy extensa, es muy compleja, puede tener muchas historias y muchos problemas dentro de la misma historia o dentro de la historia original, ¿verdad? Y para cada una de ellas debe de haber una solución. Luego también tenemos que participan muchos personajes entre principales y secundarios. Luego tenemos, eh, como decía anteriormente, es muy amplia, ¿verdad? Se desarrollan varias historias. Seguimos. Y ahí tenemos a Harry Potter, otro tipo de
de novela que es muy conocida por todos y muy entretenida. Ok, luego tenemos los elementos. Eh, la acción, ¿verdad? Representa los hechos de forma cronológica o de forma como el autor lo quiera desarrollar. Cuando digo de forma cronológica, quiere decir de que la historia se desarrolla de forma lineal. No se pueden saltar ninguno de los hechos. Pero también puede ser de forma libre, que el escritor pueda iniciar la historia desde el final o en medio, ¿verdad? En medio de los relatos. Otro tipo de elemento es que sus personajes son quienes desarrollan las acciones, ¿verdad? En este caso, el protagonista o los personajes principales son los que participan más, ¿verdad? Y tenemos a los personajes secundarios que también son muy importantes, ¿verdad? Dentro de la historia, pero tienen poca participación. Siguiente elemento es el ambiente, el lugar, el tiempo en cómo se desarrolla la historia. Ahora, estos se presentan mediante topografías o cronografías. ¿Qué quiere decir? Si son hechos de, de la antigüedad o esté relacionada la, la novela con hechos del pasado, ¿verdad? Entonces, con tiempos de 1960, 1980, se refiere a la época en que se desarrolla. Ahora también es muy importante el lugar donde se desarrollan los hechos, ¿verdad? Si es en el campo, si es en la ciudad, si es dentro de un castillo, ahí depende del lugar donde se desarrolla. Luego tenemos que otro elemento importante es el narrador. El narrador puede ser un protagonista o puede ser un testigo. Si es un protagonista porque tiene participación dentro de la historia. Y si es un testigo es porque mira los hechos y los transmite. Ok, y tenemos ahí la imagen de Narnia, ¿verdad? Otra novela que también es muy conocida. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención prestada. Dios me los bendiga.